bienvenidos a Gracia Urbana. Hoy vamos a conocer un poco más de Gracia Urbana, una iglesia reformada y relevante. Y para eso vamos a entrevistar al pastor Carlos Paz. Pastor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Keren? Buenas noches. Qué alegría, ¿no?, estar acá otra vez. Gracias, pastor. Quisiera hacer una consulta, o mejor dicho, una pregunta, ¿no? ¿Qué es una iglesia reformada? Ya que acá en Perú no se conoce mucho ese término. ¿Podría explicarlo, por favor? Bueno, a ver, reformada es un término que significa conformadas a las Escrituras. Aunque históricamente reformada se le conoce a las primeras iglesias evangélicas que salimos de la Reforma Protestante. Pero en sí una iglesia reformada, si lo vemos así bíblicamente, tiene, como vemos en uno de los reyes, por ejemplo, al rey Josías, ¿no? Él hace una reforma no solamente de la fe, sino ceremonial, social, cultural, sujetando a todo el pueblo a las Escrituras. Entonces, la reforma protestante, por ejemplo, del siglo XVI, tiene una clave que es la sola escritura, el principio de la sola escritura, la cual proclama que las Escrituras, o sea, la Biblia, es la autoridad final. O sea, es la corte última de apelaciones a la que todos los evangélicos y cristianos debemos ir, para doctrina y para formas de vida, para cosmovisión, forma de ver la vida. Y este fue un principio que los primeros evangélicos, los reformadores, levantaron como si fuera una bandera. Las Escrituras se interpretan a sí mismas, lo cual también puede ir a un error que tuvieron algunos de ese tiempo que se llamaban los anabaptistas, que era que decían ellos, bueno, entonces yo y mi Biblia. No podemos caer en eso de yo y mi Biblia. Si tú estás interpretando la Biblia a solas en el contexto de tu propio corazón y no comparas con la historia de la iglesia, puedes llegar a muchas herejías. Tú no eres el estándar para medir la verdad, y eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, vamos a leer una porción de las Escrituras para discernir más o menos cómo es que una iglesia es reformada y cómo es que se conforma la Biblia, porque ¿qué es la Biblia para nosotros? Para poder conformarnos a ella. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 20 al 21. Acá está la cita, dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Bien, y este pasaje nos deja varias enseñanzas. Primero, vemos que las Escrituras dice que no son un asunto de interpretación personal. Es decir, ninguna persona podría decir, para mí esta porción de las Escrituras significa esto, y otra decir, bueno, qué bueno, ¿no? Para ti en doctrina fundamental es esto, pero para mí en doctrina fundamental es lo otro. Es muy contradictorio, ¿verdad? Y ambos pensar que tienen la razón. No, en doctrina fundamental la Biblia dice A y es A. No es un asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar en asuntos devocionales, en doctrina no fundamental. Pero el texto significa lo que significó para su audiencia original y no cambia. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla dice algo y no cambia. Entonces esto viene, otra cosa más que dice el texto, que es una revelación divina. Dice que ninguna profecía, o sea, ninguna enseñanza de la palabra ha llegado a nosotros como consecuencia de alguna intención o proyecto del ser humano, ¿no? El texto dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, nuestro libre albedrío no la fabricó. El hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni la quería, ni la descubrió por su gran sabiduría o porque se lo merecía. No, la revelación que tenemos hoy en la Biblia es el fruto del amor sin condiciones de Dios y de su voluntad para poder Él comunicarse con nosotros. El Señor ha querido mostrarse y por eso hablamos de la sola Escritura. Entonces, esta palabra, ¿cómo llegó a nosotros? A través de la inspiración. La Biblia tiene un promedio de 66 libros escritos por un promedio de 40 autores, los cuales hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y esa inspiración es lo que hace posible que el salmista en el Salmo 119, verso 160 diga, la suma de tu palabra es verdad. Y para nosotros es así. No una parte, no un poquito, no una porción, no solo el Nuevo Testamento, o como dirían algunos ferejes, que la Biblia solamente tiene parte de la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Entonces, entendiéndolo así, el hombre no debe atreverse a hacerle una edición a Dios, ¿verdad? Tú no le vas a editar el comentario a Dios, ya sea quitando o agregando a su palabra.
Entonces la advertencia que aparece en el último libro de la Biblia es importante, y vamos a leerlo acá, dice Apocalipsis capítulo 22, del 18 al 19. Mira lo que dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! En Gracia Urbana nosotros pensamos que debemos por eso someternos a la palabra de Dios. Si le añadimos, por ejemplo, cosas falsas, revelaciones que Dios me dijo y tantas cosas, estamos enseñando mentiras que Dios no ha revelado. O si tú tomas la misma Biblia, ya no te estás imaginando nada, tomas las escrituras, pero las sacas de contexto, o sea, no dices lo que dice la Biblia, sino la utilizas como si fuera un horóscopo o una centuria de Nostradamus y la interpretas como te place, entonces le estás diciendo a Dios, le estás haciendo decir a Dios algo que Él no dijo, lo cual es tremenda blasfemia. Y esto puede provocar que Dios te discipline si eres su hijo, o que si no eres su hijo, ya sabes lo que te puede tocar, lo que dice el Apocalipsis. Entonces hay que entender mucho que no es cosa de que tú digas, pero en esa Biblia se predica la palabra. Yo siempre veo que abren su Biblia. Pueden abrir su Biblia, pero predican la Biblia tal como está, porque en los testigos de Jehová hablan la Biblia, en los mormones hablan la Biblia, en las iglesias Dios Madre hablan la Biblia, en los adventistas hablan la Biblia. Pero la cosa es, ¿predican la Biblia tal como está? No. Y este problema que podemos tener los evangélicos es algo que hemos tratado siempre en Gracia Urbana de restringir. Y eso lo hemos hecho a través de una confesión de fe. Nosotros somos una iglesia confesional. Gracia Urbana tiene una confesión. Pastor, ¿eso qué es? ¿Qué es ser una iglesia confesional? ¿Me podría explicar un poco más sobre ese tema? Bueno, una iglesia confesional es una iglesia que tiene un documento, la cual, va a la redundancia, se llama confesión de fe. Y en esta confesión de fe está el credo de la iglesia. Por ejemplo, algunos dicen, no, ¿qué credo ni qué credo? Es católico, no lo necesitamos. Oye, mi confesión es creo en Dios, creo en Jesús. No. Una confesión extensa estamos hablando. Una confesión de fe es un documento donde expresamos lo que creemos y lo sostenemos con las Escrituras. Porque la única regla de fe y práctica de vida y doctrina es la Biblia. Las confesiones son un reflejo de lo que creemos, una formalidad para que ninguna falsa doctrina entre en nuestra iglesia. Por ejemplo, algunos dicen, como te digo, ¿no?, que no lo necesitan. Pero si yo le pregunto, ¿ustedes creen que Dios amó al mundo? Dicen, claro, Dios ama al mundo. ¿Y dónde lo sacan? ¿De dónde sacas esto? Le digo. Y me citan Juan 3:16. Ahí está, me dicen. Ya, pues ahí está la confesión. Artículo 1. Dios amó al mundo. Texto, Juan 3:16. Esa es una confesión. Sería su primer artículo para tu confesión. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Las confesiones son documentos que juntan la sana doctrina de tu iglesia ortodoxa, sana, cristiana y evangélica, y la plasman para evitar problemas en cuanto a lo que entren falsos maestros, para que no se desvíe cuando esta generación piadosa de repente sí cree las doctrinas básicas del cristianismo, pero la que viene se puede torcer. Una confesión va a asegurar eso. Por ejemplo, una confesión que ha durado siglos es la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster es una de las primeras confesiones reformadas, evangélicas, nacidas en el siglo XVI. Y esta confesión, por ejemplo, fue inspiración, incluso fue modificada y adoptada por otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo, la denominación congregacionalista de Inglaterra la adaptó y en 1658 creó la Confesión de Savoy. Luego nuestros hermanos bautistas en 1689 también produjeron la Confesión Bautista de Londres, adaptando a su particular forma de ver la Biblia en doctrina no fundamental, porque ahí sí hay diferentes posturas, la Biblia, y crearon esta confesión. Gloria al Señor. Se convertían en iglesias confesionales, y así hay otras iglesias que también funcionaban a través de cómo enseñarle a los niños de escuela dominical o a los hermanos de la iglesia la doctrina a través de algo llamado el catecismo, que no tiene nada que ver con los católicos. Los católicos se copiaron, los evangélicos fuimos los primeros en crear catecismos. ¿Y qué es un catecismo? Es un libro de preguntas, es un libro que está hecho a base de preguntas. Entonces de esa manera se enseña bien, una pregunta concatenada con otra, o esta pregunta te lleva a otra, y esta pregunta te lleva a otra, y esta pregunta te lleva a otra. Y así al final
los niños tenían hasta incluso desde pequeños una fuerte doctrina, una fuerte fe, y claro que para ellos era incluso más responsabilidad luego tronar o abandonar la fe. En Iglesia Urbana tenemos una confesión basada en la confesión de fe de Westminster. Entonces, una confesión es vital para determinar la doctrina de una iglesia. O sea, los pastores, hermanos, no determinamos la doctrina. No es cosa de decir, pero mi pastor lo aprueba, mi pastor no está de acuerdo de esto. No. Los pastores vamos a defender la fe, la iglesia, pero siempre basados en nuestra confesión. ¿Por qué? Porque la confesión está reflejando lo que dice la Biblia que cree y lo que nosotros creemos que dice la Biblia. ¿Amén? ¿Entiendes? La confesión no es pura y santa e infalible. No, la Biblia es inerrante, pura, santa, infalible, suficiente, y nuestra confesionalidad la expresamos así, a través de un documento. Entonces, ¿para qué? Para evitar que cualquier tipo de falso maestro o cualquier tendencia destruya la obra de Dios en nuestra iglesia. Estamos llamados a poner seguridad y candado a la doctrina sana y pura que el Señor nos ha encargado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una iglesia que no tiene una confesión de fe firme está proclive a que una generación venga y haga las cosas mal y tuerza todo. También una confesión sólida, por ejemplo, como es Westminster, dura 500 años. Una iglesia local puede durar más, miles de años. Entonces hay que darle gracias a Dios por eso. Otra que también, esta confesión va a servir como estándar para que todos los miembros nuevos de nuestras iglesias, todos aquellos que soliciten membresía, sepan qué se cree acá. En Gracia Urbana no queremos que las personas nuevas que de repente hacen una transferencia de membresía o el Señor las acaba de salvar, averigüen en el camino qué es lo que creemos. Nosotros queremos que ellos sepan qué creemos. Y si hay algo que no sepan, o algo que no entiendan, o algo con el que tal vez no estén de acuerdo, si es que hacen un traslado de otra iglesia, pregunten para explicárseles. No queremos que digan, a ver, vamos a ver a través de las prédicas qué creen. Si no, van a demorar mucho en saber lo que creemos. Si nosotros creemos que si vas a solicitar membresía, tienes que saber qué creemos. Si no, no hay forma de decir nada. Uno tiene que saber qué cree antes de ser miembro de una iglesia local. Bueno, entonces nosotros somos una iglesia confesional. Gracias, pastor. También le mencionamos al principio que Gracia Urbana es una iglesia relevante. Ahora vamos a hablar sobre qué es la relevancia, pero en el siguiente bloque. Regresamos. Una iglesia relevante, una iglesia que conecta con la cultura, una iglesia que conoce la narrativa cultural de donde está. Pastor Carlos, cuéntenos, ¿qué es una iglesia relevante? A ver, para hablar de relevancia tenemos que hablar de un corazón misionero. Y para hablar de corazón misionero creo que no podemos dejar de hablar del padre de las misiones modernas, de William Carey. Y quisiera hablar antes de William Carey para entender después más claro qué es relevancia. William Carey decía que debemos tener el aprovechamiento de la provisión de medios y puentes de parte de Dios para alcanzar a los perdidos. Entonces, ¿qué quería decir con esto Carey? Que es que partiendo de la confianza en que Dios tiene el control de todo, o sea, de la acción soberana de Dios, pero también de la responsabilidad humana, tanto del perdido para con el mensaje que se le predica. Entonces, nosotros debemos ser intencionales en usar todos los medios posibles para poder alcanzar a los perdidos. Carey iba en contra de una enseñanza que tal vez nos ha caído muchos reformados, y muchos hermanos de repente por eso dicen, ya ves, creen en la salvación, no se pierde, creen en la predestinación ustedes, para no evangelizar, dicen, ¿no? Les pido perdón por no haber dado gloria a Dios con eso. Algunos hermanos se han visto, si es que han visto realmente reformados que no hagan eso, pero en realidad no hay nada más reformado que ser misionero. Todos los primeros misioneros y los más grandes misioneros de la historia, todos eran reformados, todos. Lo que pasa es que simplemente luego había una postura extrema que decía de que ¿para qué vamos a predicar si ya están los elegidos?, ¿no? William Carey, como reformado, fue en contra de todo eso, y por eso le escribió muchos tratados acerca de lo que es misiones, y él mismo es uno de los más grandes misioneros, si no el más grande de la historia de la iglesia. Y bueno, Carey era consciente que todos los medios que Dios había provisto de su tiempo, que Dios había permitido en su tiempo para llevar el evangelio, era necesario y construir ya esos puentes. ¿Para qué? Para cruzar, una vez cruzados esos puentes, mira, recuerden,
una vez cruzados esos puentes, se siembra el Evangelio, que es el único medio para salvar. Entonces nosotros en Gracia Urbana creemos que no solamente en el tiempo de Carey, Dios había creado puentes y había en su providencia permitido muchas cosas para alcanzar a los perdidos, sino que ahora mismo el Señor en su providencia soberana ha dispuesto para nosotros diferentes medios, tecnologías, estrategias para trabajar y podemos alcanzar a todos los tipos de personas perdidas. Las misiones empiezan en nuestra ciudad, no empiezan en la ventana 1040. Es muy fácil pararte en Irán y morirte como un mártir, ¿no? Aunque sería tonto que te pares a gritar en Irán sabiendo que esa no es la metodología para llegar a los iraníes, pero de repente te quieres hacer el mártir y es muy fácil predicarle a alguien que no te conoce y gritar ahí, arrepiéntanse, ¿no? Pero predícale a tu familia, pues, que te conocen y que saben que aún siendo cristiano, saben de qué pie cojeas. Predícale a las personas de tu barrio, que de repente has dado un mal testimonio y sabes que no te creen, pero ahora de repente estás arrepentido y realmente eres un siervo de Dios. Pero ahí pues, ahí está la prueba. Entonces, Carey tenía claro que todo el ambiente de su época, así también como nosotros debemos entender nuestra propia época, estaban dispuestos por Dios para servir en la evangelización de los pueblos, ¿no? Generalmente he visto, por ejemplo, hermanos que tratan de siempre ser pesimistas y decir, pero lo mataron a los apóstoles y tú crees que a ti no te van a matar. En mi ciudad no. En Irán sí. Hay lugares que Dios ya ha dispuesto para evangelizar, y eso creía Carey. Hay lugares que Dios está preparando para que reciban el evangelio. Tal vez Irán va a recibirlo de acá a 30 años o 50 años. Muchos ya se están convirtiendo, pero todavía no está el momento para el despegue de los evangélicos, el despegue del cristianismo. Pero en otros lugares sí. Pero mientras estemos nosotros de forma pesimista, Carey creía esto, porque los que decían no hay que predicar eran generalmente muy pesimistas, nunca vamos a avanzar, porque el Señor ha permitido, ya ha determinado, no solamente que el Evangelio sea el que salve, sino los medios. Dios ha determinado y ha predestinado a un grupo de personas, pero también ha predeterminado el medio en que se van a salvar. ¿Cuál es el medio? La predicación del Evangelio, la hechura de discípulos, hacer discípulos. Entonces debemos entender nosotros también el contexto del mundo en el que vivimos, ¿no? Y cómo Dios, en medio de todo el control que tiene soberano y su providencial, digamos, el Señor ha permitido que nosotros tengamos ahora las formas más, como nunca ni Carey se hubiera imaginado, de llegar a todas las culturas, a todos los tipos de personas, a sus cosmovisiones. Tenemos un montón de libros para poder saber qué creen este tipo de personas. Podemos entender sus ideas políticas, sus ideas religiosas, sus ideas económicas, sus ideologías, sus artes, su filosofía, sus idiomas, sin necesidad de que te vayas a estudiar 10 años a una super biblioteca para que después saques un compendio de todo y poder irte recién a la China. No, todo lo tienes hasta en Wikipedia, aunque sea una versión resumida, pero lo tienes. O sea, hermanos, no hay excusa ahora para no ser relevante. No hay excusa para que, sabiendo todos estos medios que Dios ha permitido para llegar a todas estas etnias rurales, urbanas, donde quiera que se encuentren, nosotros nos limitemos y digamos, no, ¿para qué vamos a ir si ya igual los elegidos van a venir? O por otro lado, por holgazanes, ¿no? Porque ya viene el rapto, con respeto a mis hermanos que creen en el rapto, dispensacionalistas, o reformados mismos que dicen, no, ya todo se va a destruir, pesimismo. O sea, si Satanás bien no puede ir contra la iglesia, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, lo que puede es hacernos pesimistas y detenernos, ¿no? No aprender a leer la narrativa cultural de donde estamos parados. Pastor, eso, narrativa cultural. Pastor, ¿qué es narrativa cultural? Y también, ¿cómo la narrativa cultural debe llegar a los pies de Cristo? Buena pregunta, mira. Hay que entender esto. Narrativa cultural es cuál es la cosmovisión de la sociedad que vamos a plantar una iglesia o en la cual ya estamos trabajando. ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cómo podemos llegar a ellos? No es cosa de pararte como Juan el Bautista y gritar, arrepiéntanse. No se puede, no es así. Hay diferentes formas de llegar a las personas. Recuerdo que había un misionero en la sierra, se llamaba Ángel Colmenares, es un bautista, que es un misionero que acompañó a Paul Washer en sus primeros años en el Perú. Y, por ejemplo, él plantó muchas iglesias en la sierra, predicando en las plazas, con ¿cómo se llama esta? Un megáfono.
Megáfono, sí es. Sí, imagínate, así con un megáfono, y la gente se acercaba y la escuchaba, aunque a veces le echaban, como dice Paul Washer, le echaban pichi, agua, los botaban, pero generalmente escuchaban y se plantaban iglesias con grupos de personas, y si uno se quedaba encargado, así, rápido. Pero ¿qué pasó? Por otro lado, en la ciudad de Sullana solamente hay una plantada. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Acá en Trujillo o en Lima, tú te puedes parar en una plaza a gritar, arrepiéntase, nadie te va a hacer caso. Es diferente que irte a la sierra. O sea, hay un lugar, para nosotros saber cómo llegar a las personas, tenemos que entender cuál es el contexto de esas personas. Tú no te vas a ir a predicar a los ingleses hablando en chino, ¿no? Vas a ir a hablar en chino a los ingleses. No. Entonces tienes que entender la narrativa cultural del lugar donde estás para que podamos llegar a ellos. Ahora, ¿cómo traerlos a los pies de Cristo? Como decía el gran político, teólogo, Abraham Kuyper, en holandés Abraham Kuyper, tenemos que conquistar todas las esferas. Recuerda, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Significa que el Hades es una ciudad fortificada y sus puertas están ahí aguantando nuestro ataque. No es que ellos nos atacan a nosotros y nosotros aguantamos. La Biblia dice que nosotros atacamos. Según los Corintios, déjame citar el toque, mira. Según los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así se conquistan las esferas, predicando el Evangelio, y las esferas serán conquistadas a través de la redención de los que creen. Claro, pastor. Uso del tema esferas, contexto. Explíquenos qué es la contextualización, ya que te parece que hay una mala y una buena. A ver si nos podría ampliar más sobre ese tema. Bien, bueno, contextualización es que nuestro mensaje sea entendible. Es saber conectar con la narrativa cultural para que nuestro mensaje sea entendible. Y ya vimos, es traer todo razonamiento cautivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniéndolo en cautiverio a obediencia a Cristo. Ahora, mala contextualización, podríamos llamarle a algo que se llama el sincretismo. Por ejemplo, mala contextualización. En aras del amor, yo hago una iglesia para homosexuales y digo que todos somos homosexuales y para ganar a los homosexuales. Mala contextualización. O hago una iglesia de rockeros, solamente de rockeros, que no tiene nada de malo ser rockero, yo soy rockero, es un arte, pero solamente para ganar a los rockeros me disfrazo. ¿Te das cuenta? No me debo disfrazar yo, o debo permitir el pecado en la iglesia, o debo permitir la cosmovisión anticristiana de este mundo, solo para ganarlos. Eso está mal. Pablo no decía, eso no es lo que decía el apóstol Pablo, que decía cuando él se hacía a los gentiles para ganar a los gentiles, o a los judíos para los judíos. Lo que pasa es que él conocía la cultura de los gentiles, y cómo no la cultura de los judíos, él era un judío. Entonces, él sabía cómo llegar a ellos. Entonces, la mala contextualización sería el sincretismo, la mezcla. Es que hay una especie de dos tipos de puentes, ¿no? O sea, hay un puente y se cruza, y una vez cruzado se predica el evangelio, pero el que hace la mala contextualización mezcla el puente con el evangelio, termina diluyendo el evangelio, termina convirtiéndose en un falso evangelio y terminan convirtiendo en falsos creyentes. Ahora, la buena contextualización es alguien que entiende la narrativa cultural. Por ejemplo, aparte de William Carey, te voy a poner un ejemplo. En el siglo XIX también, el gran famoso misionero Hudson Taylor en China. A Hudson Taylor lo acusaron de mala contextualización, pero el tiempo y el Señor le dio la razón y reivindica a sus siervos, y él fue el más grande misionero de la historia de China, que abrió más puentes a más pueblos para predicar el evangelio. ¿Cómo lo hacía? Los chinos en ese tiempo veían a los ingleses como unos opresores, pero él fue uno de los primeros gringos que, en lugar de llegar a seguir siendo lo que era, se achinó. Se dejó el pelo largo con su trenza, se vestía como chino, se iba a las reuniones de los chinos, hablaba en chino, y los chinos le agradecieron esa amabilidad de más bien él bajar a donde ellos estaban, ¿no? Y comenzaron a escucharlo. Y él llegó a predicar y a traer avivamientos en China. Jonathan Gofford también es otro hombre que ya en el del siglo XX, pero que a principios del siglo XX, que el Señor usó poderosamente. Entonces, si nosotros vemos una buena contextualización, entonces sería nosotros poder conquistar las esferas de la sociedad, como la política, la economía, las artes, no escapándonos de todas estas esferas,
sino siendo parte y encendiendo la luz de Cristo a través del Evangelio, del arrepentimiento de los que creen, y por tanto, mientras más corazones nuevos haya, mientras más nuevas criaturas hay en una sociedad, todas las esferas se van redimiendo. Entonces, no es la mala contextualización, no es mezclar el Evangelio con el mundo, más bien es transformar el mundo con el Evangelio. Y eso sería lo que nos convierte en una iglesia misionera también. Interesante. Bueno, vamos a seguir con las siguientes preguntas, pero en el siguiente bloque. Regresamos. Regresamos. Pastor, seguimos con dos preguntas tan interesantes referentes a lo que es iglesia urbana y también a lo que es una iglesia relevante, lo que es una iglesia misionera. Y de ese punto vamos ahora a preguntar, ¿cómo hacemos, Pastor, para hacer una buena contextualización, una iglesia misionera? Bien, para hacer una buena contextualización, primero, conforme a las Escrituras, tenemos que ver cómo era la visión de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, y luego lo que hemos visto en la historia de la iglesia, no ha sido algo que muchos estamos cayendo en este tiempo, que es, por ejemplo, en este tiempo casi muchos podemos tener una visión de misión atraccional. ¿Cómo así? Por ejemplo, dentro de los atraccionales vemos, hermanos, que este es un punto A, iglesia, mundo, hay un puente, pero al puente lo queman y solamente tratan de atraer a las personas a través de reglas, de amenazas, de infierno, de cosas así. Que la doctrina del infierno es cierta. Cualquiera que ve mis videos se va a dar cuenta, yo predico más del infierno que cualquiera. Pero si tú solamente atraes a las personas a través del temor y de reglas, porque ni siquiera le dices ven a Cristo, le dices ven a Cristo y luego no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, lo atraes, lo encierras en una caja, next. Otros hacen lo mismo. En lugar de, como vimos hace rato, en lugar de que me incendiara el puente, lo mezclan con el Evangelio y atraen a la gente con métodos carnales y mundanos de la cosmovisión anticristiana de este mundo. Y no estoy hablando de conciertos o cosas, plataformas que en Iglesia Urbana las hacemos, sino de, como vimos, la cosmovisión anticristiana de este mundo la meten a la iglesia. Niegan la inerrancia de las Escrituras, apoyan a partidos comunistas, apoyan a lobbies antinaturales y muchas cosas que agradan al mundo. Entonces, de hecho, que el mundo te va a aplaudir. Y ese tipo de cosas es mezclar el puente con el Evangelio, diluyéndolo por completo, convirtiéndolo en un falso evangelio. Por ejemplo, la teología de la liberación, los modernistas que están metiéndose de repente en algunas asociaciones universitarias, todo eso es una visión de misión atraccional. Atraen a la gente y los meten en obra en sus ideologías, next. Pero no es así. El Señor nos ha mandado a una visión de misión encarnacional, a transformar el mundo a través de encarnar a Cristo. Cristo estaba en medio de todos. Nosotros tenemos que estar como una luz. La iglesia tiene que ser una luz en medio de una montaña, en medio de una colina. Tenemos que ser la luz que se pone por encima de todo, no esconderlo debajo de la cama. El mensaje del Evangelio no puede ser escondido, tiene que ser puesto delante de todos. Cristo tiene que ser levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que lo vea venga hacia él. Entonces, así como Cristo se encarnó como persona, así la iglesia y los agentes de misión, que son cada uno de nosotros, debes encarnarte en el mundo. Si eres político, encárnate en esa área. Si eres personal de salud, encárgate de esa área. Si eres un profesor, si tienes un oficio, de repente eres carpintero, eres mecánico, o eres de repente una persona que en esos tiempos, con las nuevas carreras que están saliendo, encárnate. Sé Cristo en medio de ellos, sé los ojos, sé la boca, los pies de Jesús, las manos de Jesús. Claro, pastor, qué interesante, pastor. Entonces, más o menos voy entendiendo. ¿Se puede decir que Gracia Urbana es una iglesia que planta y anexa iglesias? Sí. A ver, lo de la plantación de iglesias es importante. Nosotros siempre, como Gracia Urbana, hemos tenido la idea de que no debemos hacer mucho protocolo y esperar tanto para plantar iglesias. Yo, la verdad, la historia de Ángel Colmenares, que les acabo de contar en el bloque anterior, a mí me impactó mucho. O sea, me impactó mucho, la verdad.
ver cómo el Señor lo usó para plantar tantas iglesias en tan poco tiempo, porque son, claro, décadas, pero es poco comparado con lo que podemos ver. También lo que me impacta es cómo Dios puede levantar muchas iglesias a través del movimiento pentecostal. A veces no estaremos de acuerdo mucho con ellos, pero veo que donde quiera que hay una oportunidad, hay una iglesia pentecostal. Gloria al Señor, que traiga, oro mucho por ellos, que traiga avivamiento, que traiga un despertar más a la doctrina, pero el corazón lo tienen. Y ese corazón, yo creo que Gracia Urbana lo tiene también. Entonces, donde quiera que haya un grupo que quiera empezar una iglesia, nosotros los vamos a guiar para que empiece una iglesia. Y va a estar dentro de nuestra red, ¿no? Entonces, nosotros somos una iglesia que cualquier grupo que necesite cobertura, digamos, ministerial, porque no creemos en la cobertura espiritual, nosotros no somos Dios. Eso de que es mi cobertura, Guillermo Maldonado, el otro pastor, no. Nosotros somos un presbiterio. Así que si plantamos una iglesia de cero, algún día va a ser parte de la red. O sea, del sínodo, digamos, ¿no? Pero nosotros utilizamos la palabra red, más moderna. Entonces, entendemos que es encarnar, ¿ves? O sea, no queremos tanto protocolo. Después se irá formalizando, pero las iglesias se deben plantar ya. Ángel Colmenares plantaba iglesias simplemente. Y el Señor los iba moldeando. En cambio, nosotros tenemos la ventaja que ya tenemos organizada la confesión de fe, que ya tenemos estatutos legales, nacionales. Entonces, si una iglesia, un grupo de hermanos se anexa a Gracia Urbana y quiere plantar una iglesia de cero, nosotros ya le vamos a apoyar con la confesión de fe, con la constitución interna. Entonces, en ese sentido, ya va a ser una iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Ahora, anexos son iglesias que de repente ya están formadas, pero no tienen lo mismo, no tienen una cobertura ministerial, o desean anexarse a nuestra confesión de fe. Pueden estar en Gracia Urbana, pueden ingresar a la red Gracia Urbana. Seríamos independientes, autónomos, pero al mismo tiempo todos parte de la misma red, ¿no? O sea, tenemos dos formas entonces de plantar. Una es plantación de cero, las cuales son gracias urbanas, y iglesias que se anexan, que pueden usar el nombre de Gracia Urbana o cambiar su nombre, ¿no? O mantener el nombre que tenían. Pero si se sujetan a nuestra confesión de fe y si se sujetan a los estatutos, son bienvenidos a la red, porque aquí necesitamos ser unidos, ¿no? Nosotros no queremos tener diferentes iglesias con diferentes confesiones. Nosotros tenemos una confesión y en ese sentido, esa es la idea, ¿no? Ahora, para plantar iglesias, mucha gente dice, pero yo no tengo el llamado a ser pastor, pero en mi localidad no hay una iglesia de sana doctrina. Y a la iglesia a la que voy, están predicando mal. Primero quiero que veas a qué le llamas mal. Puede que sea una iglesia del Señor, que no enseñen doctrina reformada, no significa que estén mal. Son una iglesia del Señor. Son una iglesia del Señor. Entonces, tu corazón, para empezar, tiene que estar limpio y no juzgar a tus hermanos. Dios te puso en esa iglesia y si ahora vas a salir, ándate en agradecimiento, amén, y fe, sabiendo de que el Señor tiene en su mano todas las iglesias. 2, para empezar una iglesia no necesitas ser un pastor. En Colosenses vemos a Epafras, ¿no? Que va a Colosas, predica el evangelio, se planta la iglesia y Pablo da un saludo al siervo Epafras, que predicó el evangelio ahí. Pero Epafras no era el pastor, simplemente se le reconoce como el que puso la primera piedra, digamos, ¿no? Ahí estaba el hermanito Epafras. Ahora no dicen si es diácono o tesorero, no, pero ahí estaba el hermanito Epafras. No sabemos si era un joven o era un viejo, pero es posible que haya sido una edad intermedia porque era un comerciante, ¿no? Supuestamente porque las personas que viajaban así eran comerciantes. Si él escuchó a Pablo en otra ciudad y luego se fue a Colosas, que era su ciudad, es que andaba viajando y es posible que sea un comerciante. Entonces Dios levante más Epafras, pues. Más Epafras que son valientes para abrir su casa y empezar una iglesia, aunque no tengan el llamado de pastor. Siempre van a ser un hermano pilar de la iglesia. Pero ahí está, pues, ¿no? El Señor yo creo que va a levantar muchos Epafras para transformar las naciones a través de plantación de iglesias, ¿no? Entonces, en ese sentido, lloro bastante por eso y Gracia Urbana está dispuesto a escuchar a estos Epafras que quieren plantar una iglesia y apoyarlos. También quiero hablarle acerca de los anexos, ¿no? Las iglesias que se anexan a Gracia Urbana no son muchas, han sido pocas y generalmente son iglesias que tienen que tener una autonomía. Nosotros no queremos chocar nunca con las denominaciones porque somos amigos de todos,
En ese caso, entonces, si una iglesia está libre, no tiene cobertura denominacional y está dispuesta a sujetarse con su membresía, porque también, pastor, yo te recomiendo, si quieres unirte a Gracia Urbana, que hables con tu membresía, no sea de que te unas y luego te digan, pastor, pero no estamos de acuerdo con lo que creen ellos. Ahora, si tú sabes que tu iglesia te va a seguir, pues bienvenido, ¿no? Eso sería todo, porque la verdad nosotros estamos centrados en el Evangelio. Nosotros somos iglesias evangélicas, y a eso vamos, ¿no? Pastor, en el siguiente bloque hablaremos sobre este tema, iglesia evangélica. Regresamos. Pastor, iglesia evangélica. Si somos una iglesia evangélica, entonces hablamos del evangelio. Pero, ¿por qué cree que se ha torcido tanto el evangelio en estos últimos tiempos? Se ve tantas cosas, escuchan tantas cosas que a veces uno se sorprende. Usted como pastor, ¿qué es lo que nos podría explicar sobre lo que está pasando actualmente? Bien, bueno, sí, somos una iglesia evangélica. Gracia Urbana es una iglesia evangélica. Y ahora, bueno, creo que el evangelio se está distorsionando mucho, aunque toda la historia de la iglesia está distorsionada, pero últimamente, digamos que, como decía un filósofo del siglo XX, cuando empezó el internet, dijo que el internet le iba a dar pantalla a muchos necios, iba a dar tribuna a muchos necios, y eso es justamente lo que está pasando. Como nunca también la información ha crecido y ha ayudado a una reforma de la iglesia a nivel mundial, también la necedad ha crecido y ha ayudado a la necedad. Antes había un falso maestro local, solamente contaminaba a los que estaban cerca. Ahora los falsos maestros pululan por todos lados. Entonces, uno de los principios por los cuales se abandona el evangelio verdadero, el evangelio bíblico, es abandonando la sola escritura. Abandonándola, no volviéndote liberal, sino simplemente teniendo una Biblia, pero confiando en tus emociones, en tus propias revelaciones, o en tus propias interpretaciones, haciéndole, como vimos en el bloque 1, decir a Dios algo que no dijo. Tú no sabes las implicancias tan graves que puede tener eso en el Evangelio. 2, es solamente repetir el Evangelio, de repente tal como nos lo enseñaron, y le enseñaron y enseñaron al pastor de mi pastor y al pastor de mi pastor. ¿Por qué? Porque generalmente a nosotros nos han enseñado a veces un Evangelio un poco más práctico, un Evangelio de 4 leyes espirituales, ¿no? Un Evangelio donde... que esto tiene que ver mucho con otro tema que podríamos tratar otro día, ¿no? Que es algo con el que luchó también no solo William Carey, sino uno de los mejores amigos de Carey que lo impulsó para las misiones, es un teólogo llamado Andrew Fuller. Andrew Fuller luchó mucho contra un evangelio que se llama, digamos, espero que no me van a entender, vamos a tocar después este tema, se llama el evangelio sandemaniano, porque venía a través de un teólogo llamado Robert Sandeman, y a su vez sacó esto de un hombre escocés llamado John Glass, que ellos creían que la salvación era por medio del solamente el conocimiento de las verdades del evangelio. Por ejemplo, ellos creían de que si tú te dabas cuenta de que eras pecador y de que mereces el infierno, ya era el primer paso para que luego digas que sí, que recibo a Cristo en mi corazón, o sea que, bueno, sí, acepto que Cristo debe ser mi salvador. Entonces ya eres salvo porque entendías las verdades. Pero ¿te das cuenta que no es así? En primer lugar, aceptar que eres pecador no significa arrepentimiento. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hay una gran diferencia entre decir sí, soy pecador, hasta el diablo lo puede decir, ¿no? El diablo dice sí, soy pecador. Pero eso no es arrepentirse de sus pecados. Y aceptar que Cristo es el único que puede salvarme no significa que me he arrepentido para con Dios y que realmente recibo a Cristo como mi Salvador. Porque me arrepiento de mis pecados, que le he fallado a un Dios santo. No significa eso. ¿Ves cómo se torció? Y generalmente el evangelio de ahora no parece hereje, ¿no? Porque cualquiera dice, pero no he hecho nada malo. La verdad, le he dicho a la persona que examine su corazón a ver si es pecador. Y está bien, ¿no? Y le he dicho que acepte a Cristo. Y está bien, ¿no? Pero realmente hay un profundo arrepentimiento en él. Le has predicado de la ira de Dios, le has predicado acerca de la justicia de Dios, le has predicado de la realidad de ese hombre delante de la justicia de Dios, de su incapacidad de salvarse por sus obras, de su condenación al infierno, que ahí viene el contexto ahora sí de la predicar el infierno. No, simplemente le has preguntado, hola, ¿crees que eres pecador? Y la persona dice, claro, sí soy pecador. Uf, tremendo. Y te estoy hablando desde una perspectiva seria, porque hay otros que primero empiezan con un gran plan maravilloso, pero te hablo desde a ti, cristiano sincero, que no vas humanista, pero simplemente le dices, ¿crees que eres pecador?
Sí soy pecador, va a decir la persona. ¿Y crees que Cristo debe ser tu único salvador? ¿Tú crees que en Dios y en Cristo Jesús solamente hay salvación? Sí, pues no me queda de otra. Entonces repite conmigo la oración para que Cristo entre en tu corazón. Ahí viene el problema. No lo discipulamos. Primero que no lo hemos confrontado con su pecado, no lo hemos llevado al arrepentimiento. Y después le has hecho una oración y lo das por salvo. A eso se le llama evangelio sandemaniano. Y por eso hay un montón de falsas conversiones. Después también hay otras torceduras mucho más grandes ya. Viene también porque piensan de que la persona está endemoniada. Algunas personas piensan de que los pecados en realidad son demonios que cada uno ha tomado un rol, ¿no? O, yo soy el demonio de la lujuria, y yo soy el demonio del robo, yo soy el demonio de la ira, y así cada demonio, todos los demonios encontraron su vocación, ¿no? Y han endemoniado a todo el planeta. No, porque esto lo único que hace es que, entendamos, siempre nuestra teología va a determinar nuestras metodologías. Por ejemplo, lo que podría ser bueno, por ejemplo, un campamento, un camp, o como le llaman algunos encuentros, que no estoy de acuerdo con ese nombre, pero un campamento para inconversos, un retiro, está bien, ¿ves? Es bueno. Pero ¿qué hace una teología buena y una teología mala? Una teología buena no tiene malo las dinámicas, el deporte que hagan un rato, pero a la hora se le predicaría el evangelio a estas personas, se confrontaría con su pecado, se les llamaría al arrepentimiento, se les hablaría de la gracia de Dios. Pero por otro lado, una teología mala va a llevar a una mala administración, y a la hora de la administración, ¿qué van a hacer? Le van a decir que están endemoniados, que son víctimas no culpables. ¿De qué se van a arrepentir? Que Dios tiene un plan maravilloso, pero Satanás se los ha robado al poseerlos. Y algunos más extremos les hacen vomitar, cosas horribles que ya son blasfemias. Pero otros les van a decir, te tengo que liberar para que se te vaya el espíritu, ponte de algo. Y una vez que te liberan, ya te declaran salvo haciéndote repetir la oración. Te das cuenta cómo han torcido todo, no tiene nada que ver con el evangelio de la Biblia. Entonces, una plataforma buena puede estar determinada con la teología buena o teología mala. Si tienes una teología buena, Dios va a usarla. Si tienes una teología mala, estás blasfemando a veces contra Dios. Entonces el evangelio bíblico ha sido torcido y por eso no tiene frutos. El evangelio no está teniendo frutos en la vida de personas que realmente no han nacido de nuevo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? Mira, yo soy pastor y nosotros tenemos una confesión reformada y tengo que aceptar que en mi iglesia también hay algunos hermanos que se han alejado, luego después han regresado y otros que nunca más volvieron. Ha habido gente que no ha tenido frutos, las que menos te podrías imaginar, los que más firmes parecían estar en la fe. Yo me pongo a pensar, a pesar de que hemos predicado durante años el evangelio conforme a la Biblia, siempre hay trigo y hay cizaña. ¿Te imaginas si no predicas conforme a la Biblia? Estás criando cabritos. Estás criando todo una parcela de cizaña. Y Dios te va a demandar como líder o a ti como pastor que me estás viendo por esto. Los frutos del evangelio es el fruto del Espíritu Santo en la vida de las ovejas. Y tú tienes que estar velando por eso. Aunque les caigas mal. Paz, amor, benignidad, bondad, fe, o sea, esperanza en las promesas de las Escrituras, paciencia y templanza, que es dominio propio, autocontrol. No el autocontrol de los paganos, sino el autocontrol de tener tu corazón dominado por el Espíritu Santo. Entonces, el fruto del evangelio es la evidencia de un evangelio bíblico. Cuando se predica el evangelio bíblico, Dios va a obrar y va a salvar a los suyos y va a hacer las cosas conforme a su voluntad, porque una iglesia evangélica tiene que estudiar el evangelio como lo primero, porque ese es el único mensaje que salva. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 21, dice que no es con sabiduría humana que el Señor ha querido salvar al mundo, sino con la locura de la predicación. Así que arriésgate a que te llamen loco, pues. Arriésgate a que tu iglesia no sea popular. Y eso es lo que queremos en Glass Urbana. Al principio no hemos sido muy populares. Muchos que nos conocen no hemos sido muy populares. Poco a poco hemos ido ya creciendo. Pero ha sido con el fruto del evangelio, con el fruto de predicar el evangelio como es. Plataformas hemos tenido muchas veces, pero una vez que las usamos con el evangelio verdadero, Dios va a obrar. Porque podríamos hacer las mismas plataformas que hicimos. Saldrían las fotos igual como han salido, pero predicando un evangelio falso, no. Pues de repente la iglesia estaría más llena, pero de cabritos. Entonces, Gracia Urbana es, en resumen, antes de terminar, justamente eso. Una iglesia que, para tener el evangelio bíblico, tiene basada la sola escritura. Tiene una confesión de fe basada en la sola escritura. Tiene una cosmovisión relevante. Queremos que nuestro mensaje del evangelio, el verdadero, como dice la palabra, sea realmente predicado como es. Para traer la narrativa cultural a los pies de Cristo. Para conquistar las esferas a través de la redención de los que creen.
y para ser una iglesia misionera que encarne a Cristo en medio de la ciudad o del pueblo donde Dios nos ponga y predicar el Evangelio. Entonces, para ser realmente una iglesia evangélica. Eso sería Gracia Urbana. Gracias, pastor. Bueno, gracias también a todos por habernos acompañado esta noche y nos vemos todos los jueves a las 6 de la tarde. Bendiciones. Chao, bendiciones, chicos.